Bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy emocionados de iniciar una nueva formación académica a distancia con un acceso gratuito y sobre temas vinculados a investigación criminal que todos, cada uno de nosotros necesitamos conocer. Es un placer para mí, como representante de Reconstrucción Forense Especializada y de Universidad Harvard de México, saludarlos e iniciar este simposio vinculado a lo que es la investigación de delitos de agresión sexual e infanticidio desde la utilización del test de Rorschach. Quiero comentarles a cada uno de ustedes de que aquellos que hayan adquirido una certificación, cualquiera sea de este año, pueden acceder a la misma, a la de este curso, completamente gratuita. Al final de la cursada nosotros les vamos a dar la opción para que completen sus datos y que podamos ingresar, aparte de haber tenido la formación gratuita, quedarse con la grabación, las sentencias y material de estudio, van a tener también la certificación gratuita de este evento. Así que quédense hasta el final para poder obtenerlo. En el día de la fecha tenemos el gusto y el placer de contar con un gran equipo de profesionales que nos van a acompañar en esta charla, en este simposio, de donde vamos a abordarlo desde la casuística. No sé si podemos ir activando la cámara, todo el equipo. Hola, Marce Escarafía, Fabiana Boer. Hola, Federico. Hola, Fabiana, Marce, ¿cómo están? Es un placer, un gran equipo para este simposio del día de la fecha. Marcela Escarafía, bueno, creo que acá cada uno no hace falta presentación, ya la conocemos todos, hemos trabajado muchísimo con Marce, perito oficial del Poder Judicial de Córdoba, Argentina, licenciada en Psicología y, bueno, magíster también. Marce, gracias por estar acá, gracias por compartir tus experiencias, siempre es un placer tenerte del otro lado. Oh, gracias, Fede. La verdad que con este equipo con el que vamos a charlar, Fabiana Boer y el doctor Marcelo Ramorino, y con vos, que nos vas a guiar, va a ser un placer, la verdad, y la vamos a pasar muy bien, me parece. Yo creo que vamos a aprender mucho. Bueno, Fabi Boer, que también trabajó ya con nosotros, también muy reconocida, perito de parte, perito de control, como decimos acá en Córdoba, desde el punto de vista de lo que es la psicología, así que en el Poder Judicial de Córdoba la conocen todos por su gran trayectoria como profesional, así que Fabi, tu aporte para nosotros es siempre muy sustancial y muy importante. Gracias por estar también del otro lado. No tenés el audio activado. Ahí está, gracias por la invitación, un gusto. Un placer. Y bueno, Marcelo Ramorino, que también hemos tenido la experiencia de trabajar con él, nos parece realmente muy interesante su aporte en este tipo de charlas, no solamente por su trayectoria, sino porque tuvo un paso judicial como fiscal de instrucción y ahora como vocal de Cámara, así que realmente las preguntas que le vamos a tratar de sacar y la información va a ser muy importante. Gracias, Marce, por también dedicar parte de tu sábado a la siesta estando con nosotros. Bueno, Federico, muchísimas gracias por la convocatoria. Esperemos que el aporte pueda ser útil y un saludo a ambas licenciadas ahí presentes. Buenísimo. Gracias, vamos a empezar abordando en el primer bloque, tal como tienen ustedes en el programa académico, sobre un hecho muy delicado, que es un abuso sexual contra la infancia, en el cual creo que nosotros es una prueba muy interesante la pericia psicológica, porque es difícil recabar o hacer una reconstrucción conceptual de este tipo de hechos cuando pasa mucho tiempo y cuando no tenemos evidencia técnica del escenario del suceso. Así que, Marce, sin más, empezamos y nos gustaría que nos haga una introducción de qué se trata en este caso y te dejamos la pantalla. Bueno, gracias, Fede. Este caso es muy interesante porque se trata de plantear aquí cuál es la importancia y la relevancia que puede tener el test de Rorschach en un caso en donde está factible en esta personalidad, la personalidad del sujeto, con alguna tendencia al abuso sexual, hasta que se toma el test de Rorschach. Por eso yo siempre estoy insistiendo con la importancia que tiene el test de Rorschach en el área forense, sin perjuicio de todas las otras técnicas de exploración, las escalas de personalidad, etcétera, que podemos usar, y las otras técnicas proyectivas que también se pueden usar, que nos dan muchísima información. Sin embargo, en mi criterio, y ya digo sin descartar la importancia de las otras técnicas, que todas, desde algún punto de vista, aportan lo suyo,
el test de Roger para mí, en mi experiencia, ha sido magnífico, porque primero he aprendido muchísimo, y por otra parte, me ha brindado tanta información, que no he obtenido de otros medios de testeo. Así que bueno, les quiero contar un poco esto y cómo este material arrojó información que fue relevante para el caso. Bueno, en este caso, precisamente, el doctor Marcelo Ramogrino fue el fiscal del caso, un caso viejo, o sea, hoy el doctor Ramogrino es vocal de cámara, en este momento, cuando se dirimió este caso, cuando se investigó este caso, era fiscal de instrucción. Bueno, este es un sujeto, ¿sí?, que es un sujeto joven, de unos 36 años de edad, que vive en las sierras de Córdoba, tiene una historia no tiene antecedentes penales, no consume sustancias, no consume alcohol, no fuma, tiene una historia de vida dentro de parámetros normales. Él creció con sus papás, sus dos papás fallecen ya de grandes, o sea que él ha tenido una infancia en donde ha estado cubierto, digamos, en sus necesidades emocionales, ha estado contenido, orientado por la familia nuclear. Empieza a trabajar en la adolescencia, tiene secundario incompleto, empieza a trabajar en la adolescencia y actualmente, cuando yo lo perito, estaba trabajando como encargado de un aserradero. Y además, él durante la noche era sereno en una casa en donde hacía mantenimiento del parque. Estamos hablando de las sierras, ¿no es cierto? En una casa de fin de semana. Bueno, cuestión que él había formado una pareja, primeramente, a sus 20 y pico de años, tiene una nena que ahora tiene 10 años de edad, se separa de la mamá porque, según él dice, el amor terminó, se empezaron a llevar mal y entonces decidieron separarse. Y él actualmente, en el momento en que yo lo perito, estaba en pareja con otra mujer y no había tenido hijos con esta pareja. Bueno, cuando se le pregunta por qué él está en esta instancia de investigación, él dice que porque la mamá de su hija, con la que él tenía contacto habitual, porque la visitaba, pasaba cuota alimentaria, digamos, lo denuncia de abuso sexual. Entonces, bueno, fantástico, eso, quiero aclarar que yo en los casos de abuso sexual no leo los expedientes, ya lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir para las personas que no lo saben, porque en los casos de abuso sexual yo no veo el expediente, porque saber cómo ha sido victimizada la niña o el niño no colabora en mantener la objetividad, ¿sí? Si tenemos en un caso incluso en donde tenemos un ADN positivo, no hay duda de que el autor del hecho es el imputado, ¿sí? Sin embargo, el material que nosotros vamos a administrar nos puede dar indicadores que son escasos, que son ambiguos, ¿está bien? Y nosotros igualmente tenemos que decir que este sujeto no tiene suficientes indicadores como para poder inferir que puede cometer actos inapropiados de índole sexual. Muy bien. No siempre sucede así, la mayor parte de los casos, las técnicas proyectivas realmente dan material, pero otras veces no lo dan. Basta con que el sujeto diga que no ve nada, que no puede dibujar, basta con eso para que no tengamos material. Nos quedamos con el material clínico no se puede abordar la temática de la sexualidad ni se puede conocer. La única forma de conocer los aspectos de la psicosexualidad, de cómo está identificado ese sujeto, cómo vive su masculinidad, cómo experimenta la sexualidad, que es muy importante, si tiene alguna problemática en esa área, si puede ser agresivo en el área de la sexualidad, si es muy pasivo, si hay elementos de homosexualidad latentes o inconscientes, si hay inmadurez, etcétera, etcétera, lo va a aportar el test de Roger, indudablemente.
Las escalas de personalidad no aportan ese material, aportan otro material que tiene que ver con las tendencias de la personalidad general, ¿sí? Pero el tema específicamente sexual aparece solamente en el test de Rorschach y a veces en los gráficos. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, ¿por qué yo no leo el expediente? Entonces, claramente, no quiero sentirme influida por lo que dice un expediente. Simplemente, digamos, una pericia de abuso sexual es absolutamente técnica. Si hayan indicadores, se pone. No hay indicadores, se pone que no hay indicadores. Punto. ¿Sí? No estamos hablando de la comprensión, de la dirección, de qué lo motivó. No estamos hablando de nada de eso. Solamente tenemos que contestar un punto de pericia. Este sujeto es capaz o tiene alguna proclividad a cometer actos de índole sexual que sean inapropiados. Y eso es todo lo que tenemos que responder. Así que es absolutamente una intervención puramente técnica. Bueno, volviendo al caso, para la gente que más o menos está avesada en lo que son las técnicas proyectivas, me gustaría mostrar y que los chicos me vayan diciendo, bueno, muy bien, esa, espera, Fede, quédate ahí, con esa. Muy bien, esa es la primera, ese es el primer dibujo que da este sujeto, ¿sí? Que es la figura humana, este es el test de la figura humana. El primer dibujo que hace es de un varón, Facundo, de 21 años. Entonces yo quiero saber, las personas que están presentes aquí, si ven algún indicador que tenga algún tipo de connotación sexual a nivel de conflictiva. Entonces, espero, porque estoy conectada acá con el chat, ¿qué dicen ustedes? Estoy esperando que alguien diga algo. Me van a empezar a escribir, Marce. Bueno. Tarda unos segunditos, pero... Tarda unos segunditos, sí, muy bien. Bueno, sí, dice, ¿cuáles son los indicadores? Fíjense, quiero que me digan, si ven algún indicador, quiero que me lo digan, ¿sí? Mirta dice que no, ninguno, no tiene límite de pensamiento de contacto con la realidad, sí señor, no hay evidencia, no, los pies, sí, los pies, no veo nada yo en los pies, no hay indicadores, bueno, el cuello de la remera, lo que habla es que él necesita compartimentar el pensamiento de los impulsos, nada más, pero no sabemos de qué impulso se trata, no nos dice nada, no hay ningún elemento. Acá vamos a la figura 2, Fede. Sí, la postura habla de alerta, los ojos hablan de dificultad en la discriminación, de egocentrismo, todo eso. Pero una persona que tiene conflictos en las habilidades sociales puede tener todas estas características. Puede haber impulsividad, puede haber violencia, pero no, las piernas abiertas hablan de que este sujeto necesita tener muy buenos apoyos porque se siente inseguro. Las manos no dicen nada, dice falta de habilidades sociales y de contacto. Bien, pasamos, Fede, a la segunda. No sé si estás ahí, Fede. Ahí está, la segunda. Muy bien, la segunda imagen es una mujer. ¿Qué ven aquí ustedes? Primero estamos viendo que el sujeto está bien identificado. Primer dibujo es un varón. Este sujeto es un varón, ¿sí? La media sonrisa que tiene, muy bien. Indica impulso. El pie más pequeño demuestra una cierta debilidad, sí. Alerta, sí. Cabeza más pequeña en relación al cuerpo, sí. Eso habla de que puede haber impulsividad, dedos pequeños, pies, cabeza. Pero díganme, ¿algún indicador específico? ¿Hay algún indicador específico? Acá lo único que hay es, en esta pollera, fíjense, 3 marcada la falda, exactamente. La pregunta es si ese es un indicador específico de abuso sexual. O de problemas de habilidades, por ejemplo, para abordar una relación sentimental con alguna mujer. También podría ser. Los ojos no son indicadores de abuso sexual, solamente él es un egocéntrico. Eso es, inmaduro y egocéntrico. No hay específico, no. Muy bien. Coincido con la mayoría, no hay indicadores específicos. Vamos a la tercera
figura, Fede, que es la persona bajo la lluvia. Fíjense, les voy a contar la historia que él cuenta acá en La persona bajo la lluvia. Lo que ven rojo al costado o rosado es porque esto es una fotocopia del material, no es el material original. Bueno, si ustedes se fijan, es bastante infantil la figura, tiene un cinto, lo que habla de la necesidad de compartimentar también impulsos, ¿sí? Pero eso también se ve en personas que tienen dificultad para regular impulsos, y los impulsos pueden no ser agresivos. Acá hay indicadores de agresividad, no hay en ningún lado. Es más, hay elementos de angustia, fíjense las gotas que caen, y hay inadecuados mecanismos adaptativos a situaciones de estrés. Fíjense, no hay paraguas, hay muchas nubes, este sujeto parece que estuviera muy estresado por la situación que está pasando. Hay muchos factores de estrés. ¿Cuál es la historia que él cuenta acá? Dice que un hombre que trabaja, que él depende de su trabajo para llevar la comida a su casa. Esta persona es padre de familia, y resulta ser de que en un momento llueve y va a trabajar, se larga a llover, y entonces suspenden el trabajo, trabaja en obra esta persona. Entonces, como él dependía de ese trabajo para darle de comer a su familia, va y le dice a su patrón que por favor lo habilite a trabajar aún bajo la lluvia. Fíjense qué interesante la historia que él cuenta, porque habla de una persona y él cuenta que esa es la historia de un amigo que a él le pegó mucho. Fíjense cómo a él le pega el sentido de responsabilidad que puede tener alguien, para con su familia, ¿no? Y traer recursos económicos para que su familia esté segura, ¿no es cierto?, en sustentar las necesidades básicas de vida. Muy bien. Entonces ahora, fíjense que después de esto, bueno, coincido, Marcelo, con el gráfico, persona bajo la lluvia, no observo indicador específico, la lluvia no toca el suelo. ¿Qué dice acá? Que tampoco está dibujado. Sí, eso habla de la inmadurez, están los 3 dibujos en el aire. ¿Qué significa? Y significa que no tiene buenos autoapoyos. Este sujeto que es inmaduro. Muy bien, el cinturón, depresivo, puede ser, no usa el mecanismo de defensa contra la lluvia, exactamente. Bueno, no tiene recursos defensivos, desprotegido y vulnerable. Muy bien, ¿nos podría explicar la clasificación de los indicadores y sus efectos? Muchas gracias. ¿De cuáles indicadores? Luis Alberto, desadaptación, elementos estresores, parece indefenso, exacto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Los que dibuje cordones no habla de impulsos sexuales. Que dibuje cordones puede tener que ver con rasgos obsesivos. No necesariamente tienen que ver con, podría ser que sí, pero necesitaría otros indicadores que me confirmen que ese indicador de los cordones está asociado a elementos de sexualidad. Y este sujeto pongamos, no salen acá, pero supongamos que tiene conflictos sexuales. La pregunta es, ¿están en la fantasía? ¿Los expresa? ¿Cuáles son esos conflictos sexuales? Porque esa es otra de las cosas que tenemos que dirimir en una pericia. Supongan ustedes que el sujeto tiene conflictos sexuales, y les voy a decir, muchas personas tienen conflictos sexuales. La pregunta es, ¿los expresan o no los expresan? Ese otro dato que nos va a dar el Roger también. Bueno, por eso yo admiro esta técnica. Bueno, entonces yo ahora les voy a leer las respuestas. Calculo que las personas que están acá conocen las láminas del Roger, pero no las voy a mostrar por una cuestión de no difundir ese tipo de material, porque no sé si son todos psicólogos, si hay psicólogos y abogados, quiénes son los que están, o personas de otras disciplinas. Por lo tanto, por una cuestión ética y de respeto a la técnica, no sé si me fui. ¿Querés que vuelva a la filmina, Marce? No, pero no sé si me fui o estoy bien. No, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a la lámina 1, porque aquí no importa dónde lo ve, sino el contenido. Fíjense en el contenido. Dice, en la lámina 1 dice un bicho, no sé. Por la forma de las alas, tiene patas, tiene pinzas para agarrar otro bicho,
ahí puede hablar de un elemento de agresividad, por ejemplo, o para comer algo, ¿eh? Bueno, puede ser un cascarudo. Una respuesta bien vista en la lámina 1. No dice nada del otro mundo, dice yo soy un sujeto común y corriente. Ustedes saben, la lámina 1 responde a quién soy yo aquí ahora con todo mi bagaje histórico, ¿sí? Y cómo me muestro a los demás y cómo me ven los demás. Bueno, después son muy pocas las respuestas que da una respuesta por lámina, o dos en alguna lámina me parece que da. Vamos a la 2. Pongo yo eterno, porque se tarda mucho tiempo en contestar. Bueno, casi el mismo dibujo, pero acá unas manchas rojas, dice. La lámina 2 tiene manchas rojas, efectivamente. Y acá como una boca. Entonces en el interrogatorio dice, como que está lastimado, algo así. Digamos, como alguien con una boca o una boca que está lastimada. Algo así con sangre, la boca, un labio, de una persona. Le empiezo a hacer preguntas y me contesta ni idea, ni idea, ni idea. Muy bien, esa es la lámina 2. Vamos a la lámina 3. Ya acá empieza el festival. Escuchen esto. Lámina 3, posición A. Dice como que se abre, se va yendo la mancha y queda lo rojo. Está re mal vista esa respuesta. Pero escuchen esto en el interrogatorio. Se abre y acá sale una gota de sangre del vientre de una mujer. Él cuando dice el vientre de una mujer, yo le pregunto que a qué se refiere y se refiere a la vagina. Nada más que evita decir vagina. Vientre de una mujer. Le pregunto, le empiezo a preguntar y me dice como abierta la vagina. Capaz le han introducido algo, dice, como si hubiese tenido relación y ahí queda. Lámina 4. Acá está cerrada, todo muy negro, y acá puede estar abierta esta parte. Evade, pongo yo, me parece, pero tampoco puede simbolizar mucho, pongo yo, algo de un vientre, me parece. Se está cerrando la vagina, ha terminado de tener relaciones. No tengo idea por qué lo veo, dice él. Fíjense que él está proyectando aspectos propios, dice, no tengo idea. Miren cómo se desentiende de la responsabilidad de la proyección. Después la lámina 5, que es la lámina de la realidad. O sea, no tendría por qué dar contenido sexual. Es decir, cómo se adapta la persona a la realidad, cómo percibe la realidad y si tiene criterio de realidad, sentido común. Y miren el sentido común que tiene este sujeto. Dice, acá como que se abre, se parece al vientre de una mujer, por lo que me da el dibujo. Este sí parece, creo que es el lóbulo, en vez de decir labios de la vagina, dice lóbulo. Ahí está bien cerrada la vagina, dice. Lámina 6. Esta lámina es la lámina de la sexualidad. Vamos a la lámina 6. Este dice, no tengo ni idea. Ahí se choquea. Como que está cerrada, dice. Señala una parte de la lámina, dice arriba, ¿sí? Como que está cerrada la vagina. E incluye todo, el detalle sexual femenino y el masculino también. Miren la indiscriminación de este sujeto. En la 7 dice, esta como que está abierta, creo que es la parte del vientre también, como la vagina y el labio, algo introducido, como que estuviera teniendo relaciones, y después da una forma, en un detalle central inferior, como que es el pene que está introducido. Después en la lámina 8, que es cómo me adapto socialmente, fíjense que nada que ver esto. La lámina 7 es la lámina de la madre y de la feminidad. La lámina 8 dice, la parte del vientre está cerrada, o sea, no tiene nada adentro. La lámina 9 dice, ahí veo como abierto. Ni idea, sé que es el vientre, pero no sé. Yo digo, dice, cuando termina de tener relaciones y se va cerrando de a poco la vagina. Miren ustedes el nivel de fantasía que tiene este sujeto y de la energía psíquica en donde el contenido sexual está omnipresente, está en todos los aspectos de la vida de este sujeto. Bueno, y la lámina 10
para rematar, dice, la parte de abajo del vientre de la mujer, o sea, la vagina, en este caso, del aporte que ofrece el test de Roger. ¿Qué me permite decir esto a mí? ¿Qué me permitió decir en el informe? Y que después en la sentencia fue incorporado, algunas frases de mi informe respecto a lo que digo, que este sujeto tiene una obsesión también por la temática del coito, ¿sí? Y por la temática de la sexualidad masculina y femenina. Pero además que su pensamiento y su espacio vital, su posición, está absolutamente captada por esta fantasía. Está en todos los ámbitos de su vida. Este sujeto fantasea permanentemente con la sexualidad. Fíjense que salvo la lámina 1 y 2, todo lo demás, en la 2 ya da sangre, ¿sí? Que es una mala respuesta, ¿sí? Fíjense que todo el resto del material que investiga las distintas áreas de la personalidad de una persona, de un sujeto, ¿sí? Está captado e impregnado por la fantasía sexual y por el interés sexual, ¿sí? Muy bien, no sé qué opinan de esto, me encantaría saber qué opinan de todos estos elementos que estamos viendo acá. A ver qué, estoy volviendo para ver qué dice. Perseveración burda como fenómeno especial, ¿a qué se refiere con una mala respuesta? La sangre siempre es una mala respuesta, porque habla de un contenido altamente agresivo, de mal manejo de la agresividad, como autoagresividad o como heteroagresividad. Horrible respuesta al contenido sexual y las combinaciones confabulatorias, el material que nos arroja Roger es maravilloso, Valeria dice eso, en la 1 y 2 hay contenido oral y agresivo también, perseveración burda, ¿a qué se refiere con la mala respuesta? Hay problemas con la imagen y el audio. Marce, ¿cómo determinas que se trata de fantasías? ¿Cómo determino que se trata de fantasías? Son fantasías y son actuadas. Fíjense la cantidad de respuestas que hay. Primero, las respuestas de movimiento que hay, anatómicas, se está cerrando, se está abriendo, le están introduciendo el pene, se lo están sacando. Fíjense, las respuestas de movimiento actuales hablan de que no solamente es una fantasía, sino que además él actúa esta problemática, ¿sí? El contenido sangre también, y el contenido de la lámina 1 que dice está agarrando algo, una presa u otro bicho, también habla de las posibilidades de actuación, ¿sí? Además sería difícil pensar de que esto no se actúa con tan pocos recursos adaptativos de este sujeto, con tal mal criterio de realidad que tiene, ¿sí? En donde no discrimina lo obvio de la realidad. Miren la respuesta de la lámina 5, una vagina que está cerrada. Si uno hace un análisis detallado, ni siquiera no hay índice de realidad, es 0. El índice de realidad de un sujeto normal es de 5 a 7, él tiene 0. 0. Lo más obvio no lo ve. Bueno, increíble la cantidad de contenido sexual, anatómico y código crítico de perseveración mánica. Todo lo relaciona con la vagina. Por ende, puede que tenga que ver con obsesión e impulso, obviamente. ¿De dónde surgen estas clasificaciones por lámina? Ampliar la pregunta, Catherine, porque no entiendo a qué te referís con eso. Me llama la atención la apertura de piernas en gráficos y la apertura de vagina en Roger. Sí, por supuesto, ahí puede haber una correlación directa, pero esa correlación no tiene sentido, la apertura de piernas, porque da la sensación, fíjense ustedes, cómo permite contextualizar el test de Roger, un indicador que estamos viendo en gráficos, porque a ver, supongamos que hay una relación entre la apertura de piernas y los contenidos sexuales que él ve. Supongamos que tiene. La apertura de piernas y esas piernas abiertas en general tienen que ver con una necesidad de sentirse más firme. Y no me cabe duda que este sujeto necesita sentirse más firme en el mundo desde el momento en que no dibuja piso.
¿Está? Entonces habla de una compensación de él. Ahora, podríamos después, cuando vemos este rollo, es decir, con el diario del lunes, podríamos ver una relación entre la apertura de piernas, también, además de lo que ya dije, entre la apertura de piernas y las vaginas abiertas, cerradas, etcétera, etcétera. Bien, a ver qué más dicen. Ah, ¿cómo era su expresión facial al dar las respuestas? Nada, él estaba como muy intrigado tratando de ver qué era lo que había ahí. Y él decía como que esto, de alguna manera, no se hacía cargo de esto. Le llamaba la atención lo que él veía. Esto me hace acordar, ¿saben qué? A un sujeto de una localidad del interior que estaba acusado de corrupción de menores y producción de material pornográfico y comercialización. Él tenía en su casa filmadoras, luces especiales, llevaba a los niños ahí. Este sujeto tenía un negocio de compra-venta de autos. Y resulta ser que llevaba a los niños ahí, los filmaba desnudos, etcétera, en actividad sexual, etcétera, etcétera. O en posiciones sexuales más que actividad sexual. Y entonces él me dice en la lámina 1, para que se fijen ustedes, en un pequeño detalle interno de claro oscuro de la lámina 1, ¿qué dice él? Pechos de mujer, dice, con el pezón parado. Esta me la hicieron para mí, como diciendo, esto me lo pusieron a propósito para mí, para que yo viera esto, siendo que estoy acusado de esto. Esa frase no me la voy a olvidar nunca, esto me lo pusieron para mí, como diciendo, esto me están engañando a mí. O sea, fíjense la anulación de la conciencia de interpretación y la forma de desentenderse de la responsabilidad de la proyección. Bueno, Fabiana Fernández dice imprescindible Roger en la pericia forense a mi criterio. No deja duda de que es el abusador de su hija. No, yo nunca voy a decir, y acá, ojo, fíjense, yo nunca voy a decir que él es el abusador de su hija. Lo único que voy a decir, porque yo no sé si él es el abusador de su hija. Capaz que es otro el abusador de su hija. Su hija o la madre designan a él como el autor. Pero yo no voy a hablar de eso. Yo digo, él tiene indicadores de poder cometer actos de índole sexual inapropiado o no. Punto. Eso es todo el culpe. ¿Cuántas láminas se le debe poner en un test conforme a los protocolos o métodos científicos que debe aplicarse? 10 láminas son del Roger y se tienen que mostrar las 10. Son respuestas demasiado lineales para alguien imputado por un delito sexual. No entiendo eso. Déficit en control y sexualidad. Se podría hablar inconscientemente de la vagina dentada y miedo a la castración. Hay de todo acá. Ya es bastante actuador el hecho de que lo cuente tan libremente al profesional. Bueno, sí, ya habla de desinhibición sexual, nada más que el de contenido sexual. Usted sabe que en el área forense y en el área laboral no se esperan contenidos sexuales en el Roger. No es común ver sangre en una mancha de pintura roja. No es común ver sangre en las láminas del Roger. Si hay sangre en las láminas del Roger, ¿sí? Una cosa es decir una mancha de pintura y otra cosa es decir a sangre. ¿Sí? Ver sangre es una respuesta de conflicto en Roger. Es más, se dice que hay varios contenidos que son de conflicto en Roger. Uno de esos es sangre. ¿Cómo se relaciona su falta de criterio y el ajuste de la realidad con inimputabilidad? No, eso no quiere decir que él no sepa qué hace, ni las consecuencias ni las implicancias negativas para terceros de lo que hace. ¿Ah? Índice de angustia cuando le da, aparte habla de una falta de control de los impulsos, hubo lenguaje corporal que puede ser valorado al momento de dar la respuesta. No, él estaba como sorprendido. Con tanta respuesta de mala calidad ¿fue necesario hacer examen de límites? No le hice examen de límites. Digamos, siempre se hace examen de límite. En este caso, el examen de límite fue bastante escueto. Pregunté por las populares que no había visto, para ver si de manera secundaria había índice de realidad. En algunas vio y en otras no. No puede reprimir los impulsos sexuales, tremendas respuestas, la figura social, bueno, un montón de comentarios, chicos. La verdad, súper. Dice, el ADN tiene una fiabilidad del 99,9%. El test de Roger, ¿qué porcentaje tiene de fiabilidad?
Muy interesante esta pregunta. Yo les voy a decir que el test de Rogers tiene un alto nivel de fiabilidad en tanto y en cuanto quien lo administre conozca la técnica. Porque si no, es como darle una navaja a un mono, chicos. ¿Me entienden? Yo no puedo hacer un análisis de ADN si no conozco la técnica. ¿Cuán fiable puede ser que yo haga un análisis de ADN si no conozco la técnica? ¿Sí? Cualquier químico es capaz, o bioquímico es capaz de hacer un análisis de ADN. No, tiene que conocer la técnica. Entonces, el título no te habilita a administrar una técnica. Tenés que tener experticia en el área. Una técnica como esta, tomada por un psicólogo que no es experto y que no se ha formado en esta área, por supuesto no tiene absoluta validez, porque las interpretaciones van a ser salvajes y van a ser antojadizas de lo que a él le parece. ¿Qué le da validez a esta técnica? Hacer un interrogatorio que me permita a mí obtener del sujeto cuál es la dirección de la valencia afectiva que le asigna al contenido. Es decir, yo hago un interrogatorio tal que obtengo de este sujeto cómo experimenta ese percepto que dio. Si tiene alguna actitud, si es un humano o un animal, si tiene alguna actitud, alguna posición, qué sensación le da. Uno siempre remite al sujeto, no a generalidades, ni a conceptualizaciones, sino a lo que ve en la lámina, ¿sí? Y a qué sensación le produce la lámina, no qué piensa. Pensar nos lleva a generalizaciones y abstracciones y conceptualizaciones. Uno siempre lo remite fenomenológicamente al percepto y a el efecto del percepto en ese sujeto. Así uno logra que proyecte. Entonces yo me evito tener que hacer una interpretación. El sujeto me da la dirección de la valencia afectiva y de contenido. Es decir, porque yo puedo decir halcones y también puedo decir que los halcones, por ejemplo, son bichos carroñeros, son cazadores, supongan ustedes. Pero ese es mi concepto de los halcones. A lo mejor, como una vez me dijeron, para esa persona los halcones son seres que forman pareja de por vida, y cuando uno muere, cuando uno de ellos muere, el otro, ¿sí? Vuela lo más alto que le dan las alas y luego se deja caer para morir. Y entonces pasamos de un contenido que yo podía interpretar como psicopático a un contenido melancólico, que es la interpretación que le asigna el sujeto. Para eso hay que saber preguntar y conocer la técnica. Si uno no se conoce la técnica, más vale que no tome. O si no conoce la técnica, hay que entrenarse y lograr experticia. Entonces depende de las manos en quién esté. Esa es la validez que se le asigna. Hay muchos estudios sobre la validez o la invalidez, la confiabilidad o no confiabilidad. Si quieren después, dentro del curso que voy a dar de Rogers, está todo ese material que se los voy a mandar. Se los voy a brindar a la gente que haga el curso. Es muy interesante. Pueden googlear también, hay mucha información al respecto, ¿sí? De la confiabilidad del Rogers. Para que ustedes vean, fíjense los cientificistas que son los norteamericanos, y en Estados Unidos se acepta como técnica válida el test de Rogers. Bien. Marce, ¿te puedo hacer una consulta en relación a esto, a la confiabilidad? Sí. En el caso de este tipo de hechos delictivos, el abogado defensor no podría haber aconsejado al imputado de que sea lo que sea que vea en esas láminas no refiera nada de contenido sexual. Sí. Y en ese consejo que él a lo mejor puede ver lo que sea, pero va a decir cualquier otra cosa. Sí. ¿Cómo haces vos como perito oficial, como especialista en la temática, para tratar de darte cuenta que te están mintiendo o que o que a lo mejor hizo algún estudio de esas láminas que pueda haber visto en internet? Bueno, el testeador que maneja bien la técnica se da cuenta. Por supuesto que, por ejemplo, en una escala de personalidad, si el sujeto miente o elige opciones que no son las correctas, que no son genuinas,
¿sí? O fidedignas, el test va a arrojar ese dato y va a decir que hay un índice, porque hay un índice específico para algunas escalas de personalidad que te dice que el sujeto no te está contestando adecuadamente o de manera genuina lo que se le está preguntando, ¿sí? Son índices que tienen algunos test que están muy buenos porque nos da ciertas pautas a nosotros de dónde estamos parados con este sujeto. En el test de Roger es lo mismo, el testeador, digamos, con habilidad, se da cuenta de que el sujeto no está diciendo lo que realmente ve. Primero porque es forzado lo que ve, y después cuando vos empezás a interrogar lo que ve, no sabe identificarlo, y no sabe precisar ni dónde lo ve, ni cómo lo ve, ni cómo está, no te sabe dar otros indicadores que siempre van a salir cuando la percepción es genuina. ¿Está bien? Por supuesto que si le dice el abogado, o si le dice un perito de control, que me ha pasado, que no dé respuestas de contenido sexual, me voy a quedar sin el dato. Puedo intuir que ve, digamos, contenidos que lo están perturbando. Porque incluso uno mira dónde posa el sujeto, la mirada, qué parte de la lámina observa. Digamos, uno con tantos años de experiencia, uno puede ver qué está observando, y si ese elemento, ese percepto, esa gestalten, lo choquea o no, porque a veces para contestar, a veces no nos sale el dato, uno de los motivos por los que no nos sale el dato es ese, ¿sí? No sé si te contesto la pregunta, Fede. Sí, perfectamente. Gracias, Marcela. Igual ahora lo vamos a charlar entre todos los panelistas. Bueno, bárbaro. Otro de los puntos que estaba viendo que había dudas en relación a esta temática es cómo vos podés llegar a una conclusión, y si cuando vas a un juicio oral la defensa o la parte que no le combine tu postura te puede hablar sobre los márgenes de errores que podés llegar a tener para concluir como vos concluiste. Bueno, sí, en tu experiencia de juicio oral, ¿no? Sí, cuando uno va a juicio oral, te pueden cuestionar cualquier cosa de lo que uno hizo. El tiempo que lo peritó, cuántas entrevistas se hicieron, si vos tenés experticia en el área, si vos tenés formación en el área, si cuánto tiempo hace que está. Digamos, la estrategia tanto del defensor como del fiscal puede ser cualquiera y puede venir por cualquier lado. Obviamente que te van a preguntar, y muchas veces preguntan, ¿cuál es la confiabilidad del material que vos usaste? Y uno les explica cuál es la confiabilidad de cada uno de los elementos y del material que uno tomó. Así que, así de sencillo. Y te van a preguntar, ¿por qué no tomó esto? Por ejemplo, porque hay algunos que saben, no son asesorados, algunos abogados están siendo asesorados, sobre todo el abogado defensor. El fiscal, digamos, conoce porque hace muchos años que está en el tema, y entonces no es la primera vez que va a un juicio, no es la primera vez que está con un perito delante, un perito psicólogo. ¿Ah? Entonces van aprendiendo. Los jueces y los fiscales y los abogados defensores saben mucho más que lo que uno puede llegar a creer que saben. Saben. No son expertos, pero saben. Han escuchado muchas cosas y aprenden. En las audiencias, digo. Sobre todo porque uno en la audiencia tiene que explicar. Sí, te van a cuestionar, obviamente te van a cuestionar y te van a pedir explicaciones, y uno las da. Y uno las da. Si uno ha actuado como corresponde, no hay problema con lo que uno haya hecho, sea poco o sea mucho. Marce, en tus conclusiones decís que no presenta indicadores psicopáticos, es decir, no tendría una actitud predadora respecto a la sexualidad. ¿A qué te referís con eso, con ese punto principal? O sea, que no tendría una actitud predadora. Porque no tiene indicadores psicopáticos este sujeto, lo que tiene es una obsesión sexual. Si vos te fijas, no hay elementos. Me dice que en el caso él de tener primero no tiene antecedentes penales, para eso, digamos, un predador sexual difícilmente llega a la edad de él sin tener un antecedente penal. Hasta acá ha tenido parejas
y ha tenido estabilidad en sus parejas. Una tuvo 7 años, otra... No hay elementos que a mí me hagan pensar de que puede ser un predador sexual. El mismo Roger te habla, porque un predador sexual, te explico, tiene que tener muchos rasgos obsesivos para ser un predador y tener éxito. Muchos rasgos obsesivos, preparar lo que va a hacer, anticipar consecuencias. Si vos te fijas en este material, este sujeto no tiene rasgos obsesivos, al contrario, es un desastre. Es pura fantasía. Yo estoy segura que este tipo, yo me imagino, segura internamente, no lo voy a ir a decir en una cámara, pero se lo digo a ustedes, este sujeto debe ver pornografía todo el día y además debe ser un onanista, ¿está bien? Es decir, no me extrañaría, además, que consuma, digamos, que acceda a prostitutas, ¿sí? La fijación de él es el acto sexual y observar el movimiento de una vagina, cuando se abre, cuando se cierra. Esa es la obsesión de él. Que la puede actuar, porque tenés un montón de información acá que te dice. Ahora, con la inmadurez que este sujeto tiene, ¿sí? Y con la precariedad en su personalidad que tiene, no podemos hablar de que sea un predador sexual. Tiene otro tipo de comportamiento y otro tipo de personalidad. Y acá no están esos datos, ¿sí? ¿Yo qué hablo? Hay una fantasía omnipresente que la puede llevar al acto perfectamente, porque sí hay información que da esto. No sé si me explico. Perfecto, Marce. Bueno, ahora, mientras espero que los asistentes hagan las preguntas pertinentes sobre el caso, quería pedirle a los demás panelistas, porfa, si pueden activar sus cámaras y micrófonos. Y quería empezar hablando contigo, Marcelo, para si nos puedes comentar un poquito sobre la valoración fiscal que tiene que hacer el instructor que tiene que valorar esta prueba pericial psicológica y cuáles son los desafíos que tiene para acreditarnos un hecho tan difícil como este. Bueno, para comenzar, déjame decir que los indicadores que surgieron del dictamen que hizo Marcelo en su momento se vieron efectivamente confirmados no solo por la sentencia que fue dictada en esta causa puntual a la que hizo su referencia, donde la persona finalmente fue condenada por un delito de identidad sexual, sino que además se dio la particularidad de que en el debate el imputado confesó el hecho, o sea, admitió efectivamente todas las circunstancias que habían sido propuestas en la Fiscalía de Instrucción, y eso da cuenta entonces que la orientación que le dio la Fiscalía y las conclusiones que sacó la Fiscalía sobre la base de las distintas pruebas fueron receptadas en esa instancia, se terminaron confirmando no solo con un pronunciamiento judicial, sino con el reconocimiento que hizo el imputado del hecho que se le atribuye. Eso me parece que es un dato relevante, ¿no? Y un poco contestando tu pregunta, me parece que la clave de esto es entender cuál es el concepto con el que el fiscal de instrucción tiene que abordar la valoración de la prueba. Es cierto que el fiscal no es un operador imparcial dentro del proceso, de hecho es una de las partes, pero no es menos cierto que las disposiciones legales que regulan la forma de actuación del fiscal de instrucción establecen que debe actuar en forma objetiva. Esto quiere decir, como habitualmente suele decirse, que no es un acusador a ultranza. Y en los hechos, en la práctica, en el ejercicio concreto de la investigación penal preparatoria, implica que el fiscal de instrucción debe valorar tanto aquellos elementos de cargo como de descargo. Y debe hacer mérito de ellos conforme la sana crítica racional, es decir, conforme la experiencia, la lógica y el sentido común, y debe permitir que esas pruebas arrojen las conclusiones que ellas determinen, sin forzarlas, sin la obligación de tener que sostener una hipótesis delictiva, porque eso de hecho eso arroja dos conclusiones muy graves. La primera de ellas es tener sometida a proceso a una persona que eventualmente pudo no haber cometido el hecho por el cual está siendo acusado. Y la segunda es que eso cercena la posibilidad de direccionar la investigación contra quien efectivamente pudo haber cometido ese hecho. Por lo cual la situación es muy grave. Entonces, es muy importante que al momento de valorar las pruebas, todas, tanto la que estamos
comentando en esta ocasión, como el resto del material probatorio que tiene el fiscal de instrucción, que lo analice objetivamente y saque las conclusiones en forma objetiva bajo las pautas de la sana crítica racional. Fíjate, Marce, que también al margen del trabajo objetivo que puede tener un fiscal, también es la dificultad de obtener otros medios probatorios en este tipo de delitos que puedan corroborar esa hipótesis. Entonces, la responsabilidad que tiene de dejarse llevar por una conclusión de una pericia psicológica que lo incrimine de manera directa. ¿Cómo hacer cuando es la única prueba incriminatoria que puede llegar a tener de un hecho histórico como este? Bueno, a ver, es cierto que en los casos de los delitos sexuales, en la mayoría de ellos, así lo ha dicho claramente el Tribunal Superior de Justicia en distintos pronunciamientos y en forma pacífica, y por eso es que se ha jerarquizado más ciertos elementos de prueba. Es cierto que las pericias, es cierto que no se cuenta la mayoría de los casos con testigos presenciales, pero no es menos cierto que además de la declaración de la víctima y además de los dictámenes periciales, sí existen ciertas circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten cuanto menos posicionar a la persona en el lugar de los hechos. Y esto hay que analizarlo en forma armónica y en forma conjunta y sacar las conclusiones a partir de ellas. Buenísimo, muchas gracias. ¿Estarás ahí, Fabiana, para seguir hablando sobre la temática? Porque quería consultarte tu trabajo puntual como perito de control en este tipo de pericias de Rorschach. ¿Qué intervención tenés vos como para poder aportar valor también o hacer un contralor del perito oficial? Bueno, antes que nada quería decir en relación a esto que contaba Marcela sobre la importancia del Rorschach, creo que los que trabajamos en psicología jurídica y forense es clave y fundamental tener conocimiento de esta técnica. Con el Rorschach se obtiene un análisis cualitativo de lo que va surgiendo en estas respuestas que el sujeto da. Por eso es tan importante saber administrarla, saber hacer un interrogatorio correcto y saber detectar también cuando el sujeto está preparado, que es común que estén preparados, o que los abogados le digan que no diga tal o cual cosa, también es común. Las respuestas del Rorschach estimulan las huellas mnémicas, los engramas, lo primitivo, aquello que hay como más primario del sujeto. Y son huellas que las vivencias van dejando en el cerebro. Son grupos neuronales que se activan ante ciertas percepciones en determinados momentos que se van estimulando a lo largo de la vida, y son estructuras interconectadas, neuronales estables. Entonces, creo que para nosotros, para los peritos de control, los que nos desempeñamos en esta área, es fundamental tener en claro que el rol que nosotros ocupamos es de control, es controlar que el procedimiento sea ajustado a derecho y técnicamente adecuado. Creo que también es muy importante, cuando nos contratan para una pericia, saber quién va a ser el perito. No es lo mismo cualquier perito. Creo que es fundamental que el profesional que va a realizar esta pericia sea imparcial con respecto a la información que tiene de la Fiscalía, que no tenga prejuicios, que pueda dejar los sesgos de lado, que tenga conocimiento acabado sobre las temáticas de traumatogénica, de estados de conciencia, que pueda determinar si al momento del hecho una persona puede o no comprender la criminalidad de los actos. Es importante también la capacidad que tenga en el manejo de la entrevista, sobre todo cuando el peritado se presenta muy defendido, es decir, con mucha ansiedad persecutoria, poco colaborador, desconfiado. ¿Cómo el perito oficial puede brindarle esa confianza para que vaya soltándose y para que proyecte?
qué manejo tiene de las técnicas, del material que va a administrar, si siempre administra lo mismo, si puede utilizar alguna otra técnica que a medida que vaya reformulando su hipótesis diagnóstica pueda ir implementando algo más, que no se quede con la estructura de presentar las técnicas previamente configuradas, es decir, antes de poder verlo, ya saber qué le va a tomar, sino en el transcurso de la misma, poder ir advirtiendo cuál es la problemática que cree que necesita para poder que arroje el resultado que más o menos va viendo que se va configurando. Y en relación a esto, ¿qué casuística también tiene el perito? Yo creo que tiene que ser flexible en cuanto a los acontecimientos y las vicisitudes que van saliendo y que van surgiendo en una pericia, que las pueda sortear. Entonces, no es lo mismo cualquier perito. No sé, Fede, un poco si esto es lo que... Sí, está muy claro, Fabi. Bueno, ahora ya como para iniciar el segundo bloque, vamos a empezar hablando del segundo caso, que te vamos a dar la palabra a ti porque, bueno, te contrataron inicialmente y bueno, vos tuviste la primera información antes de trabajar junto con Marcel Scarafia en el caso este. Entonces te quería pedir si me puedes contar desde tu rol como perito de parte, cómo te contactaron, qué te dijeron, cuáles fueron los primeros pasos que vos hiciste hasta el día que empezaste a trabajar con Marcel Scarafia utilizando esta técnica. Bueno, a mí me convoca como perito de control para una pericia una abogada defensora de una chica, de una mujer de 24 años, que estaba privada de la libertad y acusada de homicidio calificado por el vínculo. Había matado a su bebé. La fiscalía había solicitado una pericia. La abogada me provee poca información, le pido si me podía brindar un poco más de datos en relación a este caso, y me dijo que no, le pedí si podía tener acceso al expediente, me dijo que no la conocía la chica, que todavía no la había ido a entrevistar a la cárcel, que no era mucho lo que tenía para comentarme, pero que sabía que había matado a su bebé. Me dijo, después de que vaya a verla, me vuelvo a contactar. Entonces, me comenta que era su papá quien había contactado a esta abogada, así que le digo que necesitaba una entrevista con él y lo entrevisto al padre. Previo contacto telefónico con este hombre, se presenta en mi consultorio, un señor de unos 55 años, muy correcto, formal, muy afligido por lo sucedido, y me dijo que no sabía lo que le había pasado a su hija, que había sido violada por un vecino, que estaba detenida, que con su esposa no sabían qué le había pasado, que incluso desconociendo este embarazo, porque era una chica que no salía a ningún lado, le habían comprado en la herboristería unos tés, unas hierbas para infusiones para adelgazar. Y bueno, que nunca se imaginaron que esta situación había acontecido de un modo que lo describía como una pesadilla. Le pregunto cómo está compuesta su familia y me dice que tiene 4 hijas. Y esto, digo, todos estos datos que él me va brindando en la entrevista resultan muy significativos. Me dice, tengo una hija de 34 años, se llama Gisela, dice, es golpeada, acusadora de abuso sexual y usurpadora de terreno, porque el terreno es de mis 4 hijas. A los 14 años la vi en una relación homosexual. Después está Leila, de 28,
Yael de 24, que tiene un hijo de 5 años, ella es madre soltera y el papá del nene lo reconoce por un ADN. Y después tengo otra hija, la más chica, de 22 años. Vivo con mi esposa y vivía también la imputada con ellos, el niñito y la otra hermana. Le digo que me describa a su hija, a Yael, y la referencia como una chica buena, es celosa y posesiva, se le cae mucho el pelo, es muy madraza con su hijo, lo consiente mucho, y es fruto de una relación con un hombre casado. Me comenta le pregunto, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué está detenida su hija? Si él estaba en la casa cuando pasa esto de la muerte del bebé, y me comenta que un 21 de agosto del año 2010, su hija se levantó a las 9:30 de la mañana, entró al baño, cerró con llave y no salía. Su mamá, a los 20 minutos, le golpea la puerta para poder entrar ella al baño, y esta chica, Yael, le contesta que está descompuesta, que ya va a salir, que no se siente bien. Al rato va pasando el tiempo, le dice la madre nuevamente que empiezan a alarmar, y a la 1 de la tarde la madre le llama a su esposo, a este hombre, para decirle que estaba muy preocupada, que ya él estaba en el baño y no le abría la puerta. Así que este hombre llega a la casa, llaman a la policía, llega un policía, golpea la puerta, le pregunta si estaba bien, ella le dice que estaba un poco mareada. Cuando el policía golpea la puerta, ella le dice: estoy un poco mareada, ya voy a salir, ¿por qué tanto escándalo? Esperan un rato hasta que llega la otra hija, la más chica, y ahí decide romper un panel de la puerta para poder entrar, porque ya era la 1:30 de la tarde, desde las 9:30 de la mañana, y la encuentran en el suelo, tirada, desvanecida, en un charco de sangre, con la placenta en el inodoro, y el bebé en un cajoncito que había de una cómoda que estaba dentro del baño, había un cajón en el suelo que solían guardar los productos de limpieza, el bebé estaba ahí con unas toallas tapadas. En ese momento llaman a la ambulancia la asiste, estaba con una tensión arterial muy baja, fría. Esto surge de la declaración de la familia y de la declaración de los policías, y las llevan en la ambulancia, la trasladan hacia el hospital, permanece 3-4 días internada con custodia y luego es trasladada a la cárcel de Bower. A los 3 meses de estar detenida, solicitan, se fija fecha de la pericia. Así que ahí le debe haber llegado a la licenciada Escarafía el pedido de pericia. Así que bueno, le dejamos un poco a Marcela que comente el caso, lo que vio. Bueno, acá estoy. Cuando yo recibo el oficio, veo de que está acusada la imputada, y no me acuerdo que me preguntan. Su percepción, grado de comprensión y vinculación con el mundo exterior, su grado de desarrollo, madurez intelectual, su estructura de personalidad,
modo en que canaliza los afectos, desbordes afectivos, temperamentales, grado de emotividad, precisando puntualmente si las circunstancias del hecho, de acuerdo a las evaluaciones presentes, pudo haberse encontrado en estado de obnubilación y o amnesia reactiva y o conmoción violenta. Su carácter y manifestaciones de la estructura a nivel conductual, hábitos de conducta, el grado de comprensión de su sexualidad, hábitos más destacables, si tiene tendencia o propensión o facilidad para la fabulación o confabulación, y en su caso, si es capaz de concretar las conductas por ello determinadas, si se evidencian tendencias o facilidades para asumir conductas simulatorias. Caso positivo, el grado, modo y temas en los que podrían manifestar. Bueno, estos son los puntos de pericia, o sea, abundantes. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando yo recibo el oficio? Bueno, el oficio dije, uy, pucha, ¿cuánto preguntan? Dije, qué raro que me pregunten a mí estado de conciencia, ¿sí? En esa época no había pericias interdisciplinarias, eran o psiquiátricas o psicológicas. En general eran los psiquiatras los que contestaban artículo 34 del Código Penal, es decir, ¿hay comprensión o no hay comprensión del hecho, de la criminalidad del hecho? Comprensión y dirección. Bueno, dije que raro que me pregunten a mí. Cuestión que pongo los turnos, ahí me entero, no me acuerdo si ahí me entero, no me dicen el oficio que tengo perito de control, así que no sabía yo que tenía perito de control, a veces no nos informan, el perito de control se presenta ahí, dice yo soy perito de control y vengo a la entrevista, bueno, fantástico. ¿Leí el expediente? No leí el expediente, por lo menos en las 2 primeras entrevistas, en este tipo de casos yo no leo los expedientes. ¿Por qué? Otra vez quiero resguardar la objetividad, no quiero sugestionarme con información que haya salido de otras personas o información que aporta la investigación. No quiero formarme yo mi propia idea del peritado o de la peritada y hacer una configuración hipotética del caso desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Antes de cobrar noticias u otras noticias de lo que haya sucedido en este caso. Eso yo no leí. Empezamos con las entrevistas y lo que yo puedo advertir de esta joven es que, bueno, que ya tenía un hijo de 5 años, que lo había tenido a los 19 años, en una relación con un hombre casado, muy ingenua ella, porque creía que él se iba a separar, que, bueno, por supuesto que él se mostraba evasivo, le decía que era muy complicada su situación, etcétera, etcétera. Cuando ella queda embarazada, él obviamente se aparta. Después dice que se va a hacer cargo, se quiere hacer cargo, pero ella finalmente cuando nace el bebé le pone su apellido y no el apellido del padre. Bueno, a todo esto, algunos rasgos de personalidad empiezan a salir. Lo que noto en ella, y me llama mucho la atención, es el nivel de angustia que ella tenía. Eran altos niveles de angustia, altísimos, lloraba todo el tiempo. Ella lloró desde que llegó hasta que se fue en todas las entrevistas, todo el tiempo. Fabi, si vos te acordás de algún otro dato que puedas ir incorporando, te vas metiendo, porque puede que se me salte algo. Bueno, cuestiones que hacemos entrevistas con la licenciada Boer, participando ella también de la entrevista. Se le da al perito de control lugar, al final de cada entrevista, se le da lugar para que haga las preguntas que considere pertinentes, salvo que uno vea que la pregunta no es pertinente para la exploración psicológica y que tiene que ver con la investigación, y entonces uno no permite, por lo menos yo no permito ese tipo de preguntas, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo, que es perfilar la personalidad. Bueno, cuestiones que lo que alcanzo a dirimir en esta personalidad de ella, hasta que vamos a tomar el Roger, es una personalidad inmadura, muy negadora, ella hablaba de que la familia era casi perfecta, cuando se advertía que no era así, que había conflictiva. Yo después de que hago la pericia, recibo el relevamiento social
que le hacen a la peritada, una trabajadora social de tribunales, y la verdad me alegra ver las coincidencias entre la percepción de la trabajadora social y las que yo hice en este caso, ¿no? Respecto a la peritada, a la familia, etc. Bueno, muy tímida, no tiene muchas habilidades sociales, no tiene muchas amistades, no sale, ella va del trabajo a su casa, ella trabajaba, del trabajo a su casa y de su casa al trabajo, andaba muy con la mamá, para todos lados, una mamá bastante autoritaria, irritable, bueno, muy negadora esta chica. ¿Qué decía respecto al embarazo? Respecto al embarazo ella decía que ella no se había dado cuenta que estaba embarazada. Después yo leo el expediente y lo que veo en el expediente era que, digamos, salvo su familia, los vecinos y una de las hermanas, que era esta que supuestamente habría sido abusada por el padre muchos años atrás, y que se había fracturado la familia por eso, y ella no tenía vínculo con la familia, decía que era obvio que esta chica estaba embarazada, pero que ella lo negaba. Ella decía que no estaba embarazada. Bueno, muy bien. Entonces uno ve que hay una configuración familiar muy negadora, muy negadora. También sale en el informe de la trabajadora social de que había mandatos familiares de ocultamiento, de no conflictualizar las situaciones, de esto no se habla, este tipo de cosas. Bueno, yo le pregunto, llega el momento de abordar el momento del hecho, es decir, ¿por qué abordo el momento del hecho? Porque me preguntan en estado de conciencia el momento del hecho, y si puedo atravesar algún estado de conmoción emocional, de manera tal que la dinámica del hecho la tengo que conocer. Si ustedes se fijan, ella, por lo menos de manera intermitente, ha tenido cierta conciencia, porque contestaba cuando cuando le golpeaban la puerta. Sí creo que pudo haber tenido un estado de conmoción al final, digamos, o en el momento del parto, o al final, cuando ella estaba desvanecida por pérdida de sangre. Pero bueno, no le creo la amnesia en bloque, pero era evidente que había una conflictiva por el nivel de angustia que ella tenía. No es normal ese nivel de angustia, salvo que haya una situación traumatogénica anterior, no suele haber. Miren que he visto neonaticidios un montón, y he visto pocos casos en donde hay tanta angustia por el fallecimiento de una criatura, de un hijo, cuando no se ha deseado el fallecimiento del hijo. Arrepentimiento, culpa, eso salía todo el tiempo, eso, muchísima angustia incontenible. Yo digo, acá pasó otra cosa, yo le pedía que me contara y no hay forma de que ella abriera la boca, y entonces en un momento digo, pues bueno, estamos en un callejón sin salida, acá yo todavía no había tomado material proyectivo, sí, salvo los gráficos había tomado, donde no salía demasiado, aparecía la inmadurez de ella, la negación, aparecía cierta conflictiva en la identidad sexual, primero dibujó un varón, después dibujó una mujer, aparece eso. Pero eso no necesariamente tiene que ver con el hecho en sí, porque la conflictiva sexual en este caso no tiene que ver con el hecho. Bueno, son datos que tomo, pero que los tengo ahí en un estante guardaditos, mirándolos, pero nada más. Cuestión que en un momento, cuando ella niega, y además me presenta una amnesia en bloque que sé que no es real, entonces digo, pero bueno, estamos en un callejón sin salida con esta chica, porque además yo tenía toda la sensación de que algo le había pasado, pero no iba a poder fundamentar un estado de conmoción que yo intuía que podía haberlo, si ella no me contaba, si no me decía lo que realmente le había pasado en ese momento. Entonces, en un momento le digo a la perito de control, licenciada, le digo, dígale algo a su peritada, porque hasta acá vamos mal. Digamos, yo tampoco puedo investigar esto, ni ayudarla, eso lo digo a propósito, para que la imputada diga alguna, y para inducirla a la perito de control, y ahí
Bueno, la perito de control duda un poco, que era Fabiana Boer, duda un poco y en un momento le hace una... Y a mí me gustaría que intervinieras acá, Fabiana, que contaras un poco lo que vos dijiste, cómo hiciste, cómo manejaste esa situación. ¿Y qué pasa con esas situaciones? Porque, digamos, no es frecuente que un perito le diga al perito de control, decirle que hable, ¿no? A un peritado. Sí. Es más, creo que fue la única vez que me pasó eso. Sí, nosotros lo que veníamos viendo, esta chica con una estructura familiar de muchos secretos familiares, rígida, negadora, ella tenía este posicionamiento, es decir, esta configuración familiar la determinaba ella con su estructura y con sus características. En la entrevista con el Papa va surgiendo de que algo a esta chica le pasó. El acto en sí era hasta muy loco, porque cuando ella decía, estoy bien, un poco mareada, ¿por qué tanto escándalo? Había entrado a las 9:30 al baño, y era la 1:30, estaba la policía, había un montón de gente en la casa, porque en el móvil habían venido otros policías, o sea que si bien puede ser que hacia el final haya habido una obnubilación de la conciencia, a mí me hacía pensar, y por eso también yo le planteaba estos puntos de pericia al abogado, porque era raro entender que ella tampoco pudiera brindarse, sino estaba broquelada, estaba silenciada, nos demostraba con sus gestos y con su actitud comportamental que algo le pasaba, pero no hablaba, y era evidente la lectura gestual que se podía hacer. Más allá de la angustia, por momentos también surgió una actitud hostil, se molestaba ante ciertas preguntas. Entonces, cuando me dice la perito oficial que intervenga, que le diga algo, para nosotros es muy difícil también, porque intervenir en esos momentos puede ser direccionado para algún lado. Yo soy muy respetuosa, particularmente del perito oficial, intervengo cuando me lo permite, lo hablo antes para ver cuándo voy a intervenir, y soy cuidadosa de esto, de no entorpecer el curso del peritaje. Entonces le digo, mira, Yael, tu situación es muy complicada, algo te está pasando, necesitamos que colabores. Si ya estás complicada, colabora por lo menos para que podamos entender qué es lo que te está pasando y qué es lo que te pasó. Yo creo que ahí también ella se sintió un poco más floja y pudo plasmar y proyectar y sentirse en confianza, porque creo que también la actitud de la perito oficial hizo que mostrara la necesidad de que nos brinde el material para poder trabajar, que si no iba a ser imposible. No, ni tampoco, no quería hablar del papá de su hijo, no quería hablar del embarazo, no, exactamente. Ella venía sumamente defendida, y creo también en esto que referenciaba recién de la idoneidad del perito oficial, de la capacidad del perito oficial, del conocimiento que tenga sobre psicopatología, sobre psicología clínica, sobre entrevistas, qué material tomarle. En relación a esto, hacía referencia a que no nos da lo mismo que sea cualquier perito. Porque con otro perito, posiblemente no hubiera tenido la misma suerte, y esto creo que lo comenté en algún momento a Marcela. No todos los peritos tienen la misma versatilidad para poder trabajar y darle lugar al perito de control que pueda decirle algo. Así que bueno, así fue que no fue mucho lo que pudo aportar, pero nos dio otras herramientas
que gracias a la instrumentación de las técnicas proyectivas adecuadas y una escala también, la de Bernstein, que tomaste, el TAT, el Roger, las técnicas gráficas. El DES. Y fíjate que fue bastante equiparable los resultados del TAT, las historias del TAT, con el Roger. Corroboraron todo. Se correspondían directamente. Qué importante que es poder tomar técnicas alternativas. Es decir, no nos quedamos con una sola, sino nos quedamos con la certeza que implementando otra técnica obteníamos los mismos resultados y eran conducentes hacia el mismo rumbo. Bien, entonces, ¿querés agregar algo más, Fabio, o continúo? No, continúo. Bien, entonces hasta acá, bueno, yo la verdad me sentía muy frustrada porque esta chica no hablaba, yo tenía esta sensación, había pasado algo, no podía fundamentar, hasta acá no tenía el dato certero, porque como ella no hablaba, no tenía referencias de ella, de cómo había, para poder inferir el estado de conciencia, tenía una sensación, pero era solamente una sensación, una hipótesis. Yo no me puedo basar en hipótesis, ¿está bien? Para contestar puntos de pericia. Tengo que tener el dato concreto. Bueno, cuestión es que todo viene así hasta que tomo el test de Roger. Y otra vez volvemos a la importancia que puede tener el test de Roger para revelar información sustancial en un caso. Recién hablamos de este sujeto acusado de abuso. Muy bien, y ahora hablamos de esta chica acusada de neonaticidio, de filicidio. Entonces, me gustaría comentarles qué pasó en ese test de Roger, que fue, yo a todo esto, miren lo que pasó, ¿no? Yo no sabía nada de qué le había pasado a esta chica, no sé, ni ido más allá del análisis del psicograma de cómputos y todo esto que también se hace en Roger y que obviamente tiene muchísima importancia, pero yo vuelvo a hacer hincapié en el contenido, lo rico que puede ser un contenido en Roger. En la lámina 1, en posición C, ella dice como 2 delfines que salen del agua. Para respirar aire puro, a la interrogatoria me dice, para respirar aire puro, libre, para estar más libres todavía, para estar con su familia, y ahí ella se larga a llorar, obviamente que alude a su situación de reclusión. Después en adicional, cuando le pido adicionales en el interrogatorio, me dice un elefante que va caminando. Bueno, las respuestas son todas más menos, ¿sí? Algunas más, pero en general son más menos, acá veo que hay unas menos más. Bueno, para el que sabe Roger sabe de lo que estoy hablando, pero eso es un dato al margen. En la lámina 2, en posición C, 2 personas que se van, dice ella, e incluye el rojo inferior saliente, se van para abrazar a alguien. En adicional, me da otra respuesta, y me dice, hombres, sigo viendo 2 personas, pero con bebés. De espaldas, los bebés, los están cuidando, son las madres, los están cuidando de que alguien les haga mal. Alguien se los puede sacar, quitar, entonces se los están cuidando mucho. Alguien les puede hacer algo para hacer sufrir a esa persona, porque a lo mejor ya la hizo sufrir antes. Esa persona tiene miedo de que algo les pase, de que les vuelva a pasar algo. Eran conocidos, se portó mal la otra persona. No se pueden defender porque el que les hizo sufrir tiene el poder de amenazarlas, a las madres, dice. Cree en lo que dice, por eso se van. O sea, cree en las amenazas, por eso se van estas personas, como escapando. ¿Está? Miren si no me empieza a salir información de qué es lo que pasó. Ya ahí estoy pensando que obviamente ella, digamos, esos bebés, el bebé de ella, o los hijos de ella, ¿está bien?
porque son 2 bebés, están protegiendo a 2 bebés de alguien que los está amenazando y que ya la han hecho sufrir y la pueden hacer sufrir de vuelta y le pueden hacer algo a sus hijos. Ya ahí me configura esa situación. ¿Qué pasó acá? Yo dije, bueno, la concepción tiene que haber pasado algo con la concepción probablemente de este bebé. Bueno, en la lámina 3 dice, 2 personas con bebés, y ahí llora de vuelta, se vuelve a angustiar, se pone mal, y dice, son hombres, porque se les ve el miembro, jugando con los bebés. No tienen una relación los hombres con los bebés. Tiene una sensación horrible. Ella, al ver la lámina, dice, llora. Son 2 personitas indefensas. Miren, yo les voy contando esto y se me pone la piel de gallina. Me imagino que les puede pasar cualquier cosa con estos hombres. Los puede engañar para abusar de ellos, amenazarlos. La mamá los puede proteger, nada más. La mamá es capaz de cualquier cosa para cuidar a su bebito, a su hijo. En la lámina 4 dice un perro, hocico, boca, parado, de una forma más triste, no sabe dónde está, se alejó, lo alejaron de la casa, necesita volver con su familia, llora de vuelta ahí, va a luchar, va a buscar ayuda de alguien, se va a reencontrar con su familia, dice ella. Bien, obviamente que eso alude directamente a su situación de reclusión. En adicional, me da, en posición de 2 monitos que están entre las rocas, están pidiendo ayuda, por eso tienen la mano levantada. Alguien los llevó ahí, ellos no saben por qué, a lo mejor los culpan de algo. Los monitos no se acuerdan de qué los están culpando. Ella, fíjense cómo alude ella a amnesia, ahí. Alguien los va a ayudar y van a salir de ahí. No sé, ese alguien puede ser o una fantasía de ella, ¿está bien? De que alguien va a venir milagrosamente a ayudarla, o se refería a mí, o al sistema de justicia, o a su abogado defensor, etcétera, etcétera. No sé. Muy bien, en la lámina 5, una persona acostada, que se suele ver en uno de los detalles laterales superiores, viendo una película. Como 2 aves, también dice, van volando mal, por eso se quieren ir de ese lugar. Se sienten mal y por eso se quieren ir de ese lugar. Las 2 aves que se suelen ver también. Después en la lámina 4 dice, un oso en un árbol. Y acá pongo yo se recompone y niega, pero no sé qué es lo que niega. Bueno, una mamá con su... y después en adicional me da una mamá con su bebé jugando con un peluche. Un oso en una rama, y el detalle inferior saliente es un tronco, está triste, está pensando por qué está ahí, siendo que él tiene que andar libre por el bosque, alguien lo asustó, va a lograr bajarse, pero no tiene, bueno, yo pongo acá, pero no tiene mecanismo, así que tiene optimismo al divino botón, pongo yo, porque ella no tiene buenos mecanismos. Va a pedir ayuda, va a tomarse su tiempo para bajar despacio y estar fuerte y seguir en el bosque. Porque no me entiendo la letra, no sé qué puse, está pidiendo ayuda, por eso con la trompa levantada, otro elefante, con la trompa levantada, tiene miedo a las personas van a atacarlo, están armadas, y miren que no es casual que diga que las personas que van a atacar están armadas, ya vamos a ver por qué, para que los elefantes no le hagan nada a la persona, las personas habían molestado antes a los elefantes. Lámina 8, un oso trepando algo, para salir de donde estaba, un lugar muy feo, tiene que salir, y de la única forma es trepar, para no estar ahí abajo. Mirándolo así, veo que ya logró salir y estar libre. Ella gira la lámina y me dice que ya logró estar libre. Lámina 9, un mono, en el detalle verde, lo ven en posición B. Se está alejando para estar tranquilo, pero no lo logra, lo seguían molestando. La gente cuando pasaba le decía cosas, lo provocaba, se iba y cada vez se alejaba más, mal, porque el mono, sin darse cuenta, hizo algo y lo atraparon. Se nos aluda a la muerte de su hijo. No sabía que había peligro, no sabía qué podía pasar. Si se hubiese dado cuenta,
Sí, si hubiese dado cuenta, sería feliz. Pues yo le pregunto ahí, si el mono se hubiera dado cuenta de que había algún peligro, sería feliz si se hubiese dado cuenta. Llora mucho ahí. De lo que tenía, se hubiera dado cuenta de lo que tenía, que para mí alude a ese bebé que muere. Estaba igual que siempre y ahora está triste, solo tiene mucho apoyo del resto, pero no quiere estar más donde está. Si hubiese sabido, hubiese seguido adelante, sin importar todo lo que pasó atrás, y sería muy feliz. Bueno, miren, después de esto tomo TAT, test de percepción temática, y ahí se termina de configurar, sobre todo en la lámina 13, que es una lámina que induce vínculos entre mujeres y varones y da una sensación de que algo ha pasado ahí, porque el varón está así y una mujer está como desvanecida en una cama, con los pechos al aire, y ahí aparece como claramente una situación de violación. Muy bien, entonces, ¿qué me permite eso a mí? Ella ahí ya no me termina de reconocer, pero yo acá tengo datos suficientes para decir que ella ha atravesado alguna situación traumática asociada a la concepción de este bebé, ¿sí? Y después ya al final de las entrevistas logra empezar a hablar del momento del hecho. La pregunta lo que yo voy configurando a través de este Roger y de que después voy viendo en el TAT, es de que hay mucho miedo, ¿sí? Y después en el TAT sale, pero mucha bronca. Cuando yo intento corroborar esto con ella es lo que ella me dice, que durante todo el embarazo tuvo miedo. Les cuento, ella fue violada por el vecino del frente, un policía. Después que yo puedo decir en la pericia que ella pasó una situación traumática a manos de un tercero, ahí se abre otro hombre, policía, la viola cuando ella vendía cosas de Avon, y le va a dar a su hija, a la hija de este policía, lo que le había encargado. La hija no estaba ahí, él la hace pasar y la somete, la viola. Y entonces él le dice que la va a matar a ella, se abre la boca, y que va a matar a su hijo, Joel, de 5 años. Ella le cree a él, además vivía al frente, así que cada vez que ella salía a hacer una compra, el tipo pasaba y le hacía así, o le hacía así, ¿no? Entonces vivió atemorizada durante sus 9 meses de embarazo, negando ese embarazo, porque además te quiero decir que aceptar ese embarazo era aceptar y revelar lo que a ella le había pasado. Fíjense, tan negadora y tan inmadura esta chica, no tenían buenos mecanismos de afrontamiento. ¿Cuál fue su mejor solución? Esperar, dilatar hasta el nacimiento de ese bebé. Cuando nace ese bebé, según todos los datos que salieron después cuando ella logra hablar, ella no pudo subjetivar a ese bebé como una personita indefensa y vulnerable, como un hijo propio, que de hecho lo era, sino como el resultado de una situación traumática llevada a cabo por un sujeto al que ella odiaba. Odiaba porque todo eso se transmitió, digamos, salió a la luz durante las entrevistas después de todo esto, cuando a mí ya me queda claro que acá había pasado algo como eso. Y ella lo que hace es trasladar todo ese sentimiento de odio a la criatura. Cuando nace la criatura, ella mata a la criatura, creo que la asfixia, depositando y trasladando en esa criatura el odio que ella sentía. Ella no se acuerda de haberla matado a la criatura, sí se acuerda del odio que ella sentía cuando estaba en trabajo de parto, que dice que era desbordante, la bronca y el odio que ella tenía. No me cabe duda de que ese odio, con ese nivel de intensidad, más un estado de alumbramiento sin asistencia médica y con una hemorragia, ¿está bien? Ella escondida, puede haber atravesado un estado de conmoción emocional, ¿sí? Que la colaborara en este tipo de acto. Y eso fue lo que yo puse.
Bueno, finalmente esta chica estuvo 1 año y medio detenida y después, en virtud de esta pericia, fue absuelta ella. Se la deja libre a ella. Y creo que, pero bueno, fíjense, ¿no? Sino que ayuda a la Cámara a decidir el futuro de esta chica. Entonces, miren qué importante que puede ser este material que nosotros tenemos para recurrir y administrar. Para mí es fantástico y cada vez lo amo más, cada año que pasa amo más esta técnica por la cantidad de información que nos puede revelar. Y Fabi, vos creo que tenés datos de qué habría pasado con esta chica después. Sí, antes quiero decir... el tema, digamos, ya no supo más nada. A ver, antes quiero decir que qué importante que es el manejo de la entrevista en una pericia para recabar datos de la historia vital, ¿no? Porque en esta historia familiar, con mandatos tan rígidos, donde opera el silencio como modo vincular patológico, negando hasta lo más obvio el embarazo y comprándoles té para adelgazar con un embarazo, que el padre decía, creíamos que había quedado así del embarazo anterior, 5 años tenía el nene anterior. Entonces digo, el funcionamiento de negación que operaba en esta familia, esta personalidad de esta chica se asienta sobre esa base y resulta coherencia lógica del mecanismo para esa estructura familiar. Claro, donde, la negación de ella, en donde no está permitido hablar, no había una estructura familiar en donde insertar el diálogo y la develación de esto. Exactamente, por eso es que ella cosifica al bebé como fruto de algo aberrante. Exacto. Y no lo puede subjetivar, entonces se disocia por lo intolerable de la situación, sí. Pero porque hay una vulnerabilidad previa. Seguramente hay en estas situaciones perturbadoras, en el parto, como decía Marcela, un parto que la sorprende sin asistencia, con vulnerabilidad psíquica, la confronta ella con la bronca. La pericia psicológica siempre brinda una explicación psicológica de las motivaciones que la llevan a actuar, siempre teniendo en cuenta la estructura psíquica, sus rasgos, las características de personalidad, los mecanismos defensivos, el contexto familiar y social que la determina con un estilo comportamental, ¿cierto? Que los mandatos familiares y también los secretos familiares. Por todo eso es que siempre hay que atender las circunstancias particulares del caso. Y a ella, ¿con qué la confronta este hecho delictivo? ¿La confronta con la bronca o la confronta con la decepción? O, en un hecho delictivo, ¿con qué está confrontando ese delito? Y fíjense que también hay algo importante que surge de la pericia social, que es que cuando este matrimonio de los padres de esta chica se casan, ahí nomás, al poquito tiempo, este hombre, el padre, es detenido y cumple una condena por privación ilegítima de la libertad y robo. Entonces, la mamá sigue adelante con el embarazo, cumple una condena de 4 o 5 años, así que sale de la cárcel cuando esta mujer tenía la chiquita más grande y la que sigue, que es Yael, sale y continúa viviendo con ellos. Pero esta mujer nunca le preguntó, la mamá de la imputada, nunca le preguntó nada, ni antes ni después en relación a ese hecho, donde recién casada ella queda sin su marido porque se va a la cárcel. Pero ella también, para ambas familias, tanto para la familia de este hombre, del papá, como de la mamá, ocultan el embarazo de la primera hija.
Fíjense también cómo aparecen estos patrones de repetición y de resolución de conflictos en la familia. A los 14 años... Incluso del abuso de la mayor, que en teoría Bien. el papá habría abusado de la... Ahí voy. Ah, bueno. Ahí voy. A los 14 años de la hija más grande, esta que en el expediente surge que era evidente el embarazo de Yael, dice, era evidente y lo negaban. Esta chica, que su papá cuando viene a la entrevista me dice, a los 14 años, primero me dice el papá, es acusadora de abuso sexual. Por eso para mí era tan importante los datos que habían surgido de la entrevista que había tenido conmigo. Porque a los 14 años, que el papá me dice que la vio en una relación homosexual, en realidad a los 14 años, él es acusado de abuso por esta chica. Y ahí la mamá de Yael se separa por 2 años. No sé si en estos 2 años él cumplió una condena o no, no sé, pero sé que después de los 2 años vuelven a vivir todos juntos y no se habla más del tema. Entonces, ¿cómo se imaginan que puede, frente a estos mandatos donde hay que silenciar todo, conocimiento hace poquito de qué es de la vida de esta chica? Esta chica cumplió una condena de 4 años. Fue condenada a 4 años de prisión. Cumplió 2 años y 8 meses y fue a una pericia en ejecución penal para tener la libertad condicional. Ah, perdón, Fabi, yo pensé que la habían absuelto, no, le redujeron la condena entonces. Le redujeron la condena, exactamente. Bien. En ejecución penal la entrevistaron, la peritaron, mejor dicho, y le negaron la libertad condicional justamente por sus mismos mecanismos. Ella no podía hablar, pero no podía hablar porque opera en ella una gran disociación y un gran mecanismo de negación. No es fácil hablar, por eso digo que el perito oficial que trabaje en la pericia tiene que tener mucho conocimiento, porque no es que ella no quiera hablar porque no quiere, entonces la mandaron a hacer 24 sesiones de terapia en la cárcel de media hora de duración. Bueno, después de 24 sesiones le dieron la libertad condicional y salió a los 2 años y 8 meses. Hoy, en la actualidad, ella vive con sus padres, ya han pasado 11 años, sigue viviendo con sus padres, con su hijo, que tenía 5 años y hoy tiene 14. Ella trabaja como niñera, cuidando un niñito, y tuvo otro hijo, una nena, que hoy tiene 6 años, pero no tiene papá, el papá, no se sabe del papá. Y esa es la historia de Yael hoy, esa es su vida, donde por supuesto hay mucha reticencia a hablar. Me costó mucho conseguir estos datos. Una familia que sigue operando con el silencio. Sí, un mecanismo de comunicación, si se puede decir de comunicación, muy afianzado en esa familia, muy afianzado. De esto no se hablaba. Fíjate qué gráfica que es, digo, Sí. Qué bueno que sería poder trabajar terapéuticamente con esta mamá, al menos con ella, porque tiene la posibilidad de vislumbrar. Somos un conjunto de personas bajo el mismo techo. Y veo la vida pasar como en una película o como una obra de teatro. Me parece que hay elementos para poder trabajar, que algunos integrantes de la familia tienen buen pronóstico, pero
siguen funcionando de alguna manera a través del silencio y a través del hacer de cuenta como si nada, porque este hombre que fue a la cárcel, ni bien se casaron y no se le pregunta nada. Este hombre, que la misma madre denuncia el abuso sexual de la hija mayor, y después vuelven a vivir todos juntos como la familia feliz. Digo, la negación propiamente dicha y mejor graficada no puede estar. Sí, así es. Así que bueno, la verdad que fue muy revelador en este caso, fue muy interesante, me parece que para las dos. Sí, Yo no sé si vos al momento de la pericia sabías de que ella había sido violado por el vecino. ¿Vos sabías? El papá, dicen que esto surge del expediente también, pero a mí me lo comenta el papá, que cuando ella es trasladada en la ambulancia, en ese estado de shock, había perdido mucha sangre, hablaba incoherencias, pero en eso alcanzó a decir, el hijo de puta de enfrente me violó. Esto me lo trajo el padre, pero también en el rol de perito de control, muchas veces no podemos ir a hacer lo que llamamos comúnmente el alegato de oreja a los peritos oficiales. Porque hay peritos que son permeables a esto y hay otros peritos que no. Yo, como ya la conocía a Marcela, sé que esto no sirve y yo eso lo respeto. Así que ese dato sí yo lo tenía. Pero bueno, también tenía datos que el papá me había traído, son datos que siempre tenemos los peritos de control, son los datos de una parte. En función de esto, nosotros los podemos tomar para armar puntos de pericia o los podemos dejar pasar. Por eso creo que es fundamental la comunicación que el perito de control pueda tener con la parte que la contrata, que pueda tener con el abogado, para poder trabajar en conjunto en algún momento para planificar, digamos, la hipótesis del caso. Ahí, Marce, Sí. y también Fabiana, bueno, estamos viendo acá la importancia de estos test en estos dos casos que han sido esclarecedores, el trabajo que se hizo la pericia, las conclusiones periciales. Algunas de las consultas que he leído en el chat es en este tipo de forma. Poniendo énfasis en distintos aspectos. Las dos son importantes, cada una en el desarrollo que ha hecho, ¿ah? Y hay varias escuelas, no hay solamente dos, ¿no? La Argentina es una de esas escuelas, que es la que yo sigo. A mí me gusta el abordaje que hace la escuela argentina. Bueno, está Exner, está la escuela alemana, está la escuela estadounidense, etc. ¿Cómo? Francesa, también. Bueno, hay varias escuelas. A mí, por la profundidad del abordaje que se hace, ¿no? Y por la rigurosidad de las investigaciones científicas que han publicado la escuela argentina, a mí me gusta la escuela argentina, pero bueno, hay criterios para todo, digamos, y ninguno es excluyente. Y ninguno es excluyente. Yo tomo la escuela argentina porque me siento identificada, me parece muy confiable, lo cual no quiere decir que las otras no lo sean, ¿no? Pero a mí me da cierta seguridad esta escuela y por eso la sigo. En la formación que vos vas a dictar, que empieza el curso el día miércoles, o sea, ahí está escuela, ¿y qué es lo que concretamente van a aprender los alumnos? Lo que concretamente vamos a aprender y nos vamos a enfocar concretamente en la interpretación de contenido. No vamos a ver psicogramas de cómputos, ni ningún otro análisis cuantitativo del Rogers, solamente cualitativo, ¿sí? Solamente la interpretación de contenidos
y cómo se hace la interpretación de contenidos, cómo se hace un buen interrogatorio para poder hacer una interpretación de contenidos objetiva, ¿sí? Y correrse de lo que sería una, digamos, una sugestión o personalización o de interpretaciones salvajes que pueda hacer cualquier tipo de perito o de entrevistador, porque esto se utiliza en el área clínica también. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es evaluar el contenido del test de Roger, tanto en el área forense como en el área clínica. La idea es que se hagan las interpretaciones a ciegas, que son las interpretaciones que a mí más me gustan, es decir, sin saber edad, sexo, profesión y tipo de imputación o lo que sea, porque si es clínico, desarrollo de esa persona, y poder ir haciendo determinación. Súper interesante esto, y yo lo que quería decirles es que no vamos a ver nada que tenga que ver con el psicograma de cómputos, porque esto no tiene nada que ver con una formación en Roger, ¿me entienden? Una formación general. Para eso están las distintas escuelas, las de Exner, la Argentina, para una formación integral, que la verdad que son formaciones acabadas y muy completas. Lo mío solamente se aboca al análisis de contenido, que a mi criterio está poco desarrollado. Lo mismo que el interrogatorio. Creo que el interrogatorio puede ser mucho más rico para obtener mucha más información. Yo he hecho un desarrollo al respecto personal y quiero transmitirlo. Así que me parece que va a ser como muy importante, incluso que los mismos alumnos traigan sus propios protocolos para que nosotros analicemos. No solamente los protocolos que yo pueda brindar de test que yo haya tomado, sino los protocolos que ellos tengan, porque incluso así les va a servir hasta como supervisión de sus propios casos. No me parece que va a ser mucho más rico así para ellos. Buenísimo, Marce, gracias. Le quiero comentar a los asistentes que estén interesados en sumarse a esta especialización que empieza el día miércoles y que dura 2 meses. Acá les vamos a dejar 5 medias becas disponibles, que en vez de $400 van a pagar $200 convertibles a su moneda local. Así que los que quieren especializarse en la temática tienen esta oportunidad. Y bueno, ya ahora como para ir cerrando el evento, me gustaría ver si podemos contactarnos ya con los otros panelistas. Y quería consultarle al vocal, a Marcelo, a ver qué opinión tenés respecto a la investigación de este tipo de hechos, pero me interesa más que nada la valoración como vocal de cámara, como tribunal de juicio, en el análisis de la prueba, ¿no? Cómo llevar adelante un estudio del elemento subjetivo, del tipo, de los motivos que le llevaron a delinquir a la imputada en este tipo de casos. Me parece que el caso que se propuso es muy interesante, precisamente para analizar esta circunstancia, porque ninguna duda había, por lo que han explicado claramente ambas licenciadas, que el hecho existió y que la traída a proceso era la autora del hecho. Esa circunstancia no estaba en duda. En este caso, la importancia del dictamen pericial permite establecer acabadamente el elemento subjetivo y, por ende, realizar una adecuada subsunción legal. En este supuesto estamos hablando de un homicidio calificado por el vínculo que, en base a este dictamen pericial, permitió establecer una circunstancia extraordinaria de atenuación con una incidencia muy, muy importante en la escala punitiva y, por ende, fíjense que aun cuando estuvo privada de la libertad durante el curso del proceso, en virtud de una prisión preventiva dictada oportunamente por el fiscal instructor, permitió, en base a la sanción penal que se impuso, disponer de la libertad inmediatamente después del debate. Y no había duda de que el hecho había existido. Tampoco hubo duda de que la traída a proceso había sido la autora material de ese episodio. Pero el informe elaborado tanto por la pericia oficial como por la pericia de control permitieron realizar una adecuada subsunción legal que finalmente culminó en la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio. No se te escucha, Fede. No sé. Ahí está.
Yo siempre estoy diciendo a ustedes que activen el micrófono, ahora me pasó a mí. No, decía realmente la importancia para mis ojos de que participen también peritos de parte, no solamente para aportar mayor información, sino también para trabajar de manera conjunta, ¿no? Creo que cuando hay un perito oficial y un perito de parte que trabajan de manera conjunta y alineada cada uno en su rol, creo que se da mayor información al tribunal de juicio para que pueda valorar la prueba. Quiero comentarles a los asistentes que les voy a dar ahora a continuación, aquellos que hayan abonado cualquier diploma certificado de este año tienen la certificación gratuita, pero también decirles que aquellos que abonen esta certificación van a tener gratis la certificación de la próxima formación también gratuita, en el cual lo vamos a hacer el próximo fin de semana con Maximiliano Iraverian, que es fiscal general de tribunales federales, Daniel Dupuy, fiscal especializado en cibercrimen, y Eloy Velasco, que es un juez penal de España especializado en nuevas tecnologías. Así que le estoy dejando acá la posibilidad que el que haya participado pueda acceder a esta certificación gratuita. Lo que estamos buscando es brindar oportunidad a cada uno de ustedes para que nos sigamos formando en conjunto. Así que, bueno, mil gracias Marce, Fabi, Marcelo, un placer para mí haber compartido con ustedes este evento, muy útil toda la información. Le acaba de llegar un correo a cada uno de ustedes con las sentencias del caso y con un material adicional. Marce, Escrafía, ¿de qué se trata el material que nosotros le estamos dejando en el correo a los alumnos? Bueno, es una publicación de Cristina Baile que, sobre Roger, que es bastante completo, muy interesante, que bueno, que les recomiendo que lo lean, es bastante completo. Buenísimo, gracias. Y bueno, yo voy a tratar de buscar qué fue lo que pasó, porque yo no sé si ustedes saben qué fue lo que pasó con el policía, si se abrieron actuaciones, si se investigó ese abuso sexual. Sí, se abrió una investigación. No sé qué fue lo que pasó. No sé si fue condenado o no, pero sí se abrió, instaron una denuncia. Bueno, sale, investigaciones no domiciliarias, sino de vecinales. Una encuesta socioambiental, si a él se le inicia una denuncia por abuso sexual. Lo que no sé es que quedó esa causa. Bueno, vamos a investigar y, bueno, de última, después se los mandamos también por correo si tenemos una condena con el policía, que ojalá así haya sido. Así que, bueno, sin más, nos despedimos ya con el horario y, bueno, gracias a todos por participar, cada uno de ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos, chicos. Adiós, chau. Adiós a todos. Bien, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.